El método de diferencias finitas es una herramienta fundamental para obtener soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales. Proporciona valores aproximados en puntos específicos del dominio. Su uso es indispensable cuando se enfrentan problemas con ecuaciones no lineales, condiciones de frontera complejas o sistemas acoplados donde no es posible encontrar una solución analítica exacta. El método es relativamente fácil de aplicar si las líneas de la malla se seleccionan de forma paralela a los ejes de coordenada del sistema. Como un dominio rectangular, es bastante sencillo con coordenadas cartesianas. La geometría del dominio afecta la complejidad del cálculo, pues si tenemos dominios rectangulares en coordenadas cartesianas es sencillo porque las fronteras coinciden con las líneas de la malla, pero si tenemos dominios curvos para formas cilíndricas o semicirculares, el uso de coordenadas polares es más adecuado, pues esto va a permitir que las fronteras sigan siendo paralelas a los ejes de las coordenadas, evitando errores de representación que ocurrirían si se usaran coordenadas cartesianas para una curva. Si tenemos fronteras irregulares y no pueden alinearse con los ejes, el método de diferencias finitas requiere una densidad de nodos muy alta o espacialmente variable, lo que aumenta drásticamente el consumo de memoria y el tiempo de cómputo. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial ordinaria unidimensional sujeta a las condiciones de frontera de tipo Dirichlet con el método de diferencias finitas. En este método, primero se divide el dominio en un conjunto finito de puntos llamados nodos. El espaciado de estos nodos se calcula con esta ecuación. El nodo 1 y n ya tienen valores definidos por las condiciones de frontera, mientras que los nodos interiores son las incógnitas. El segundo paso consiste en calcular la segunda derivada de y en el nodo i. Para esto, la serie de Taylor nos dice que si se conoce el valor de una función en un punto y todas sus derivadas en ese punto, se puede calcular el valor de la función en un punto cercano. Matemáticamente, si te mueves una distancia delta x hacia la derecha o hacia la izquierda, se obtienen estas dos ecuaciones. Después se suman las dos ecuaciones anteriores, se despeja y' sub i y se obtiene esta ecuación que nos dice que la segunda derivada en el nodo i se puede aproximar usando los valores de los nodos vecinos. Ahora se sustituye la ecuación anterior en la ecuación diferencial inicial, se simplifica la escritura y se obtiene esta ecuación. Dicha ecuación se evalúa para cada nodo quedando de esta manera, que al escribirse como matriz, esta queda con entradas distintas de 0 solamente en la diagonal principal y en las dos diagonales adyacentes. Esto se llama matriz tridiagonal. Esta es la matriz general de ecuaciones, y para resolverla se debe transformar el sistema para que cada ecuación solo quede la incógnita u sub i en términos de u sub i más 1. Esto se hace procesando las ecuaciones en dos fases. En la fase 1 se hace un barrido hacia adelante para eliminar la subdiagonal a sub i. Empezando con el nodo 1 se discretiza la ecuación diferencial, se despeja a sub 1 de ella y se definen las variables g y b sub 1 para simplificar. Lo mismo se hace para encontrar u sub 2. Y al resolver para u sub 3 podemos generalizar las ecuaciones para g, b y u sub i. Por último, con sustitución, expansión, agrupación y despeje se obtiene u sub n. En la fase 2 se hace un barrido hacia atrás. Conociendo u sub n se usa la fórmula de recursión hasta llegar a u sub 1. Al comparar los sistemas de ecuaciones anteriores se obtiene esto. La gran ventaja de que el sistema de ecuaciones sea tridiagonal es que solo se requiere el manejo de 5 vectores de dimensión que corresponden a los coeficientes y variables designados con la misma letra. Hablemos de una difusión con reacción química, donde se modela un soluto que se difunde en una placa de espesor de B a A, donde ocurre una reacción de primer orden, dada por una ecuación diferencial ordinaria, donde tenemos que Y es nuestra concentración, X es nuestra posición y tau el módulo de Thiel, el cual nos va a indicar la velocidad de reacción frente a la difusión. A diferencia del caso simple de Dirichlet, que teníamos valores fijos, este escenario utiliza condiciones de frontera tipo Cauchy, que relaciona el valor de la variable con su derivada. El parámetro alfa es clave de la flexibilidad, determina la resistencia a la transferencia de masa en los bordes, y vamos a tener dos tipos de condiciones de frontera. Tenemos tipo Neumann y tipo Dirichlet. En el tipo Neumann nos dice que alfa es muy pequeño y la condición se vuelve de flujo nulo, representa una frontera aislada. Y cuando tenemos el caso de tipo Dirichlet, alfa es muy grande, la condición se vuelve de valores fijos.
Una vez teniendo en cuenta lo anterior, iniciamos la aproximación por series de Taylor. Ahora bien, para poder resolver numéricamente debemos convertir las derivadas en diferencias finitas, donde tenemos la diferencia hacia adelante para el inicio y hacia atrás para el final. Estas fórmulas nos van a permitir conectar los nodos de la frontera con los nodos internos del dominio. Ahora bien, sustituyendo las aproximaciones de la derivada en las condiciones de frontera, tenemos tanto en x igual a para el inicio y en x igual a b para el final. Y la transformación de los nodos internos partiendo de nuestra ecuación diferencial ordinaria para esta condición. El problema se convierte en un sistema de n ecuaciones con n incógnitas y tiene una ventaja: el sistema es tridiagonal, lo que evita el uso de matrices densas, ahorrando memoria y tiempo. Esta es la representación de la matriz tridiagonal. Aparece en tres partes: la matriz de coeficientes, el vector incógnita y el vector de términos independientes. Podemos verla de una forma sencilla, porque gracias a la discretización, la concentración en un punto i solo depende de lo que pasa en sus dos vecinos inmediatos, generando que la matriz se llene de ceros, excepto en la diagonal principal y las dos que la rodean. Como por ejemplo, la primera fila que vemos aparece de usar una diferencia hacia adelante y en la última fila de usar una diferencia hacia atrás, con los valores de nuestras ecuaciones anteriormente. Otra forma sencilla de resolver nuestro sistema de ecuaciones es con el algoritmo de Thomas, que es un método de solución directa diseñado específicamente para resolver sistemas de ecuaciones lineales tridiagonales de manera eficiente. Y para comprobar nuestras soluciones se puede usar la solución analítica. Consideremos el problema de conducción de calor con un dominio rectangular, donde U será la temperatura, y deseamos encontrar sus valores en los nodos de la malla computacional resultante de su dominio. Primeramente aplicaremos series de Taylor hacia arriba como hacia abajo para obtener la representación de la segunda derivada de nuestra ecuación diferencial parcial. Ahora se asignará el subíndice y a cada línea de malla perpendicular al eje X y de manera análoga J al eje Y. Así obtendremos nuestras dobles derivadas en relación a la posición de los nodos, las cuales sustituiremos al final en nuestra ecuación diferencial parcial. De la ecuación resultante despejaremos U y obtendremos una función que relaciona a un nodo en particular con los nodos adyacentes. Para este caso, donde el dominio es rectangular, supondremos que delta x y delta y son iguales, por lo que nuestra función de U se simplificará. Como siguiente paso será analizar nuestros valores de U en la frontera. De esto encontraremos que nuestra función que encontramos anteriormente debe resolverse solo por los nodos interiores. De dicha resolución encontraremos o obtendremos un sistema de ecuaciones. Para resolver dicho sistema haremos uso de métodos iterativos, donde iniciaremos con un valor de U supuesta que sucesivamente estaremos recalculando para llegar a un valor dentro de nuestra tolerancia. En este método también se introducirá un parámetro de relajación con el cual podremos darle un peso al valor obtenido para la siguiente iteración. Ahora revisaremos métodos de solución iterativa de sistemas de ecuaciones lineales, los cuales se aplican cuando los sistemas de ecuaciones provienen de mallas bidimensionales o tridimensionales, donde las matrices son muy grandes y ya no poseen una estructura tridiagonal simple. Se parte de una suposición inicial de la solución y se refina sucesivamente a través de iteraciones. Y esta que ven en pantalla es la notación de la ecuación general para el nodo Jm. El primer método a analizar es el de Jacobi, donde se estima U sub ij a la k más 1. Se empieza con los valores en i igual a 1 para todos los j desde 1 hasta m menos 1. Y finalmente se obtiene la sustitución de la información de esta forma. Sin embargo, este método requiere memoria extra para almacenar información. Además, las condiciones de frontera no afectan rápidamente los valores correspondientes a los nodos interiores, y es inestable para un factor de aceleración mayor a 1. A diferencia de Jacobi, el método de Gauss-Seidel es más eficiente porque aprovecha los valores nuevos calculados en esa misma ronda. Nótese que la sustitución implica que la solución para U y JK se está realizando avanzando de i igual a 1 hasta i igual a n-1 y que dentro de una columna se avanza de j igual a 1 a j igual a m-1. En esta forma, los valores se pueden renovar con los recientes calculados, además que trabaja con un factor de aceleración igual a 1. El método SOR, por otro lado, se aplica cuando el factor de aceleración es mayor a 1
y menor a 2, en función del espaciamiento de la malla y las condiciones de frontera. La ecuación realiza un promedio ponderado, que toma una fracción del valor de la iteración anterior y le suma el nuevo valor tentativo, multiplicado por el factor de aceleración omega. Al elegir un valor omega mayor a 1, el algoritmo exagera intencionalmente el cambio físico del sistema en la dirección correcta para forzar a la computadora a alcanzar la solución final, requiriendo una cantidad significativamente menor de iteraciones totales. Para entender el tema de algoritmo de Thomas para la inversión de matrices tridiagonales, se analizará este sistema para n igual a 3. Primero se calcula omega 1, B1 y G1. Y luego se calcula gamma 2, B2, G2 y G3 con estas ecuaciones, para posteriormente utilizarlas en el cálculo de U3, U2 y U1. De esta manera se obtiene este vector solución.